agregaremos en la fundamentación otras cuestiones. Pero por ahora ustedes tienen que planificar pensando en que en la lectura y el intercambio, ¿no? El maestro lee, abre un espacio de intercambio, la situación didáctica, ¿no? La lectura a través del docente. Eso es lo que tiene que ir en principio, ¿sí? Entonces, en la fundamentación, bueno, esto, ¿no? Y en el marco de qué propuesta, ¿sí? Después de la fundamentación, vendrían los propósitos o los contenidos, los propósitos, ¿sí? Eh, eh, propósitos comunicativos y propósito didáctico, ¿sí? ¿Cuál sería el propósito? Bueno, ¿qué es lo que van a enseñar a parecer? ¿Qué es lo que se proponen, ¿no? Digamos, ¿qué es lo que se proponen a partir del intercambio entre lectores, ¿no? Digamos, ¿qué es lo que se proponen? ¿No? Cuando uno abre el espacio, digamos, cuando la maestra lee un cuento a través del docente, ¿qué es lo que se propone? ¿No? Digamos, enseñar, digamos, como más amplio, ¿no? Como enseñar, ¿no? Cuando se propone leer a través del docente un cuento, ¿no? Porque también uno puede leer a través del docente un texto informativo, que ahí también se pone en el juego, tiene otro propósito, ¿sí? Acá sería un cuento. Entonces, bueno, ¿qué podríamos poner ahí cuando nosotros leemos? ¿Cuáles serían los propósitos? El propósito didáctico. ¿Qué nos proponemos? ¿Qué es lo que se propone enseñar la maestra? Y que puedan propiciar espacio de lecturas con otro, el tomar la voz, tanto de los estudiantes, bueno, en este momento los estudiantes, ¿no? Porque es lectura por sí solos. Eh, ¿Es ah, lectura por sí solos? no, perdón. De momento la maestra, bueno, nosotros les vamos a leer, pero la idea es que ellos entren en contexto con la lectura, con los libros, que exploren, que conozcan autores, que ellos no van a saber si bien qué criterio de selección nosotras tuvimos a la hora de traerles tal cuento, pero de alguna forma u otra, al trabajarlo en dos clases, podemos trabajar junto a ellos o dar cuenta o a través de una actividad que ellos puedan reconocer por ahí, bueno, a ver, este chico va a ser un género de, no sé, drama por tirar cualquier verdura, ¿no? Entonces trabajar eso también. Que disfruten del ámbito de la literatura. eh, eh, bueno, también que tomar la voz de los estudiantes en el intercambio, porque lo que nos apuntamos más es intercambio. Así que creo Claro, que Y también que puedan, perdón, creo sí. también que se puedan enriquecer en el intercambio ante un mismo texto, qué es lo que la diversidad de, no sé si, no sé cómo lo comprende cada uno, porque cada uno lo va, si bien el texto es el mismo, todos tienen alguna diferencia en cuanto a, no sé, a lo que comprenden o el sentido que les da cada uno. Entonces poder enriquecerse en el intercambio me parece que también es fundamental. Bueno, muchas de lo que están diciendo tienen que ver con el propósito didáctico, ¿no? Algunas de las cuestiones que tienen que ver con todo esto que están diciendo. Y el propósito comunicativo que tiene que ver con la práctica social. Acá, ¿cuál sería la práctica social a que nos hacemos referencia? ¿Cuál sería la práctica social? Pensemos. Lo de la ficha de biblioteca, la práctica social era leer por sí mismo para registrar el préstamo, digamos, para recomendar. Acá, ¿cuál sería la práctica social?
Leer para explorar autores, leer para compartir con otros, leer para... está hablando de los propósitos comunicativos, ¿no? Sí, propósito comunicativo puede ser uno, no hace falta que sean 1000, digamos, porque generalmente tiene que ver con la práctica social. Y Acá, bueno, sí, eso, por ejemplo, depende de lo que fue eligiendo cada una también. Hay algunas que eligieron para trabajar el mismo autor, otras para trabajar el mismo criterio de lo que nosotras nos proponemos como docentes y a ellos se los transformamos en la planificación de otra manera. Para mí tiene que ver con intercambio y es leer a través del docente con el propósito de abrir un espacio de intercambio. claro, porque nosotros Profe, pensamos, ¿puede ser sí, también leer para disfrutar de una obra literaria? Que es sí, como la práctica social que se hace, que bueno, y como llevarla al aula. claro. Y acá Gabriela suma leer para abrir un espacio de intercambio entre lectores, que es lo que también ya estuvieron diciendo, ¿no es cierto? Entonces, la práctica social es cuando uno lee con otros, ¿no? Digamos, cuando compartimos una lectura y leemos con el otro. Eh, ¿Qué es lo que pasa? En la práctica social, ¿no es cierto? En un taller literario, ¿no? Que leemos todos, ¿qué es lo que pasa? Bueno, es esto, compartimos con otro un intercambio, ¿no? Entonces, esto, disfrutamos de la lectura, ¿sí? Entonces, bueno, todo esto puede ser lo del propósito comunicativo, ¿sí, Candelaria? Sí, que también pienso que también escuchar a otro contar historias, escuchar a otro leer, también es diferente, porque va, qué sé yo, que pienso yo, ¿no? A mí me pasa que por ahí escucho a otra persona leer y depende cómo lo lea y todo esto que hablábamos la clase anterior, el encuentro anterior, de esto de poner cada uno en la lectura, poder ir dando esos diferentes matices o en las partes de susurro hablar bajito, como que eso también te va adentrando en la historia que tal vez si estamos frente a un grupo de estudiantes que no tiene tan cercana a la lectura, o tal vez si son chicos que no tienen o que no escuchan leer tan periódicamente, leerlo solo es diferente a que otro te lo lea, porque tiene como otra, no sé, siento que tal vez en la comprensión y en el disfrute es diferente. Creo Claro, que hay un cambio en la forma en cómo se narra. sí, lo que vos decís tiene que ver más con los contenidos que vamos a enseñar y con el propósito didáctico, ¿no es cierto? El propósito comunicativo tiene que ver más con lo que dijimos recién, ¿no? Que vos también lo habías dicho antes. Pero esto que vos estás señalando tiene que ver con el didáctico, que al compartir con otros también les estamos enseñando, eh, bueno, primero esto, lo de la lectura, ¿no? Digamos que aparte de ser formar al lector literario como algo, como un propósito general, digamos, ¿no? No hace falta poner miles de propósitos, ¿no? Poner un par de propósitos didácticos y después sí desglosar en los contenidos, ¿no? Digamos, esto que vos estás diciendo de que, bueno, de escuchar a través del otro, uno también está aprendiendo a leer en voz alta, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esto puede ser el propósito, como dentro de formar lector literario, enseñar a leer, e interpretar, escuchar otras voces, todo esto tiene que ver, digamos, con el propósito didáctico, ¿no? Que es lo que queremos enseñarles, ¿sí? Y el propósito comunicativo tiene que ver con la práctica, con lo que vivimos en la vivencia de la práctica social, ¿no es cierto? Con lo que le da sentido. Bueno, nos encontramos para compartir con otros, disfrutar de la lectura y intercambiar los impactos entre lectores, ¿no? Esto sería el propósito comunicativo o social, que tiene que ver con la práctica social. Todo lo otro tiene que ver más con lo didáctico, con lo que nosotros nos proponemos y que, bueno, van a estar escritos ahí de una manera así más. Y después en los contenidos, ¿no? Que ahí tienen que buscar en el 2008 seguro que van a encontrar, digamos, esto, y pueden ver si qué hay en el 2018 sobre esto, ¿no? Digamos. Pero en el 2008, nada, hay varios contenidos que
Y ustedes lo que tienen que pensar, los ponen y después cuando termina la planificación los vuelven a leer. A ver, estos contenidos que puse acá, ¿circulan en esta clase que yo planifiqué? ¿No? Porque, por ejemplo, Rocío puso recomendar en algún momento, es decir, recomendar que lo... Ahora, en esa planificación en ningún momento los chicos se les propone hacer recomendaciones, ¿no? Entonces, tienen que pensar de que eso, nada de lo que están, ni como contenido, porque yo acá, no, al menos hasta el momento, es la lectura y el espacio de intercambio. No dijimos que... Entonces, bueno, tienen que fijarse esas cuestiones, ¿no? ¿Y cuáles son los contenidos? Que los contenidos ustedes lo pueden pensar, pero fíjense que ya están escritos. Entonces, busquen en el diseño cómo están escritos, digamos, ¿no? Si no encuentran, bueno, ahí agregan lo que ustedes creen que no está y lo quieren agregar. Pero si no, el diseño está para eso, ¿no? Digamos, de que ya están los contenidos escritos, ¿no? Enunciados. En el 2008 seguro, ¿no? Digamos. Entonces, pero bueno, manejen los dos porque en cuarto le van a pedir más, depende de lo profe que les toque, pero empiecen a manejarse con los dos, sigan manejándose con los dos por esto, para que ustedes ya tengan, bueno, lo conozcan, bueno, ya lo manejen, ¿no? Como mejor, así que fíjense en los dos. Pero pónganlo de los dos, digamos, ¿no? Fíjense qué es lo que, sí, esto estamos enseñando, ¿sí? Y cuando terminen, les vuelvo a repetir, cuando terminen, la vuelvan a leer a ver si efectivamente están esos contenidos. Profe, Sí, Mayra. entonces recomienda, es mejor poner uno, de cada diseño, cada año. No es uno de cada uno, hay muchos contenidos. En esta situación se Es, necesitan muchos contenidos. claro, trabajar con ambos, perdón. Trabajen con ambos y vean, digamos, a ver, esto estoy enseñando, estoy enseñando, circula este contenido en esta. Este no va, ¿no? Vale. Sí, Entonces, yo hice fíjense, selección del 2008, por lo menos recién tomé uno, pero después voy a fijarme en el otro, porque sí, pensaba trabajar solamente con el del 2008. sí, pero en el 2008 no hay un contenido, hay No, varios no, no. contenidos. Está bien. Sí, si se está en el 2008 seguro que va a estar bien, porque a mí yo soy fan de ese, digamos. Ahora, para que ustedes ya también tengan manejo del 2018 y empiecen a analizar, digamos, y van a ver las diferencias justamente de escritura de cada uno y las propuestas de los dos. Entonces ahí, bueno, se van a dar cuenta. Y si hay alguno del 2018, ahí sí, de lectura por sí de lectura a través del docente, que ustedes crean que también está circulando esos contenidos ahí, los agregan, ¿sí? Bien, entonces después, fundamentación, propósitos, contenido, criterio de selección. Entonces ahí ustedes tienen que poner por qué eligieron, ¿sí? ¿Por qué eligieron? Que también en el diseño del 2008 en algún lugar habla sobre los criterios de selección, habla sobre las propuestas, no están, sí, pero están explicados, entonces pueden sacar letra también de ahí, que puede estar en primer ciclo o en segundo ciclo, ¿no? Cuando ellos empiezan, no en la parte de los contenidos enunciados así, pero en algún momento, en algún lugar, hablan sobre las diferentes propuestas que se pueden tener, de seguimiento, de autor, entonces ahí fíjense que también pueden sacar letra de ahí, ¿sí? Después, bueno, y después de ahí empezamos con el desarrollo de la situación, que ponemos o el primer momento, ¿no? O primer momento o intervenciones antes, como le pusimos en el campus, ¿vieron en la consigna que pusimos? ¿Lo leyeron? ¿Les quedó claro? Eso, si tienen alguna duda. Ahí hay mucho ahí está desarrollado, ¿no? Digamos, los conceptos, qué implica la lectura a través del docente, todo eso. Ahí también relean todo eso porque está bueno van a sacar ahí, digamos, también. Y después está puesto como el criterio de selección, y ahí también pusimos varios criterios de selección posibles, y después primer momento o intervenciones antes de la lectura, así está escrito. Intervención, ustedes tienen que, no inicio, desarrollo y cierre, sino
intervenciones antes de la lectura, o primer momento, segundo momento, tercer momento, intervenciones antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Las intervenciones antes de la lectura, ahí tienen que ustedes escribir, ¿no? Es decir, escribirlo contando todo lo que van a hacer, ¿sí? Y lo que les dijimos ya, lo que venimos diciendo, que tienen que definir el enunciador, si va a estar en primera persona o en tercera, o sea, puede decir la docente o leeré, digamos, ¿no? Entonces, ustedes definen en qué, cómo enunciarlo, pero lo que sí tiene que haber coherencia, que toda la planificación tiene que estar en el mismo enunciador, ¿sí? O en primera o en tercera persona, ¿sí? Entonces ahí, bueno, la docente leerá, invitará, ¿no? ¿No? Hará todo lo que va a hacer, dirá los datos contextuales del autor, mostrará el libro, la tapa, mostrando, leerá el título, señalando. Bueno, el primer ciclo leerá señalando el título, el segundo ciclo no es necesario. Brindando datos contextuales de la autora, entonces, y les dirá, y ahí sí, abro comillas y pongo todo lo que les voy a decir sobre la autora, ¿sí? El autor o la autora, ¿sí? Eso es lenguaje directo, ¿sí? Después, bueno, invitará, hará el acuerdo, ¿no? Todo esto, ¿no? Invita a leer, crea el clima, datos contextuales de la obra, el acuerdo. Cada vez que la maestra dice lo que va a decir, ahí siempre el lenguaje directo. Abre comillas, el lenguaje directo tal como se lo va a decir. ¿Por qué? Para que ustedes ya se anticipen a cómo lo van a decir, ¿no? Entonces ya está, ya lo pensaron cómo lo van a decir, no es que en ese momento ya está. Entonces por eso el lenguaje directo. Y bueno, y después hacemos el acuerdo, un acuerdo, bueno, ¿les parece, chicos? Yo lo voy a leer todo seguido, sin interrupciones. Cuando terminamos de leer, porque si no se va a hacer un lío, si empezamos a hacer comentarios durante la lectura, se va a hacer un lío y no vamos a entender nada. Pero todas las preguntas que ustedes quieren hacer, la piensan, se la guardan y después, cuando terminamos de leer, hacemos todos los comentarios y las preguntas que quieran hacer. Si es un libro álbum, bueno, no, entonces le decimos eso. Y le decimos que después vamos a mostrar las ilustraciones. O sea, que no se paren, que cada uno se mantenga. Bueno. Entonces, después de leer, eso fue antes de la lectura. Durante la lectura tienen que poner, también contar cómo van a leer ese cuento. O sea, si es un libro álbum, van a leer sosteniéndolo de costado y mostrando las imágenes al mismo tiempo. Todos los demás van a leer todo seguido, cómo van sin interrupciones, cómo van a leer, ¿no? Digamos, en cuanto a la interpretación, digamos, eso tienen que decir cómo lo van a leer. Sin interrupciones, bueno, y después, nada. Y después el intercambio. Y ahí el intercambio, esto es lo más importante, ¿no? Lo que le va a llevar más tiempo pensar qué intervenciones hacer para no ir a la renarración, ¿no? Entonces, para eso ustedes tienen que pensar en los focos de análisis. Por eso una sugerencia es que vayan poniéndolo como, bueno, para que ustedes se guíen, digamos, ¿no? Digamos, otras veces yo no les decía pongan el foco de análisis, como ustedes quieran, pero lo tengan en la cabeza, digamos, ¿no? Para que sea, bueno, a ver, ¿qué foco? Las características del personaje. Bueno, ¿qué preguntas harían para caracterizar al personaje, ¿no? Primero hacemos un poquito de silencio a ver qué los chicos dicen. Igual nosotros tenemos preparado la planificación y, a ver, si los chicos empiezan a hablar, y dicen algo de nada, no de las primeras que tenemos nosotras pensadas, bueno, empezamos por ahí si pueden manejarlo. Si no, no importa. Seguimos con nuestra planificación, los escuchamos y después, bueno, empezamos a preguntar. Como ustedes todavía no están, digamos, va a ser para muchas la primera práctica, entonces, bueno, pueden seguir la planificación como tal la tenemos, pero en realidad la planificación es flexible y es raro que suceda todo tal cual, así, digamos, no lo tenemos pensado. Pero bueno, a lo mejor ellos empiezan a hacen un comentario sobre algo que pasó y que es importante para analizar, ¿no? Pero nada, en algún otro momento, y no con las que nosotros tenemos pensado como, bueno, a lo mejor nosotros podemos empezar por
por alguna apreciación general, ¿no? Hubo algo que les impactó, qué les pareció, digamos, como algo más general, ¿no? Para ver los primeros impactos. Y después empezar con los focos de análisis, ¿no? Entonces, bueno, eh, eh, ahora lo importante es que ustedes tengan todas las intervenciones posibles y después, bueno, en el devenir del intercambio se verá, digamos, ¿no? Digamos, si las, las dicen en ese orden o van en función de lo que los chicos van comentando, ¿sí? Pero bueno, lo importante es eso, que ustedes vayan viendo los focos de análisis, los que les pusimos, que ahí les pusimos varios posibles, pero no significa que en todas las obras estén todos esos focos de análisis, ¿sí? Entonces, bueno, y lo que sí tienen que poner es cuándo van a volver al texto, porque ya lo tienen planificado. A veces puede ser que en ese momento se dé, porque los chicos dicen, no, para mí esto, y para mí no. Uy, a ver, acá tenemos dos ideas distintas, dos interpretaciones distintas. Él dice esto, a ver, ¿en qué parte lo decía? A ver, volvemos. Eso nosotros no lo tenemos planificado, porque no sabemos las interpretaciones que los chicos van a decir. Acá no ponemos lo que los chicos dicen, ¿eh? ¿Se acuerdan que les dijimos que la lectura por sí misma era una excepción? Porque es importante pensar, ir pensando en lo que los chicos dicen para la lectura por sí misma para ver qué problemas, qué otros problemas le puedo plantear, pero que en general en las planificaciones no ponemos las intervenciones posibles de los chicos. En esta, no, digamos, ahora lo vamos a planificar únicamente las intervenciones del docente, ¿sí? Entonces, acá sí ustedes tienen que poner, bueno, y pensando en esto, ¿no? En las posibles. Entonces tienen que poner en cuáles son las que ustedes creen que van a volver al texto, y bueno, y en el libro álbum, cuándo va a volver al texto y a las imágenes, o a las imágenes solamente, o en la articulación entre el texto e imagen, ¿sí? Entonces, bueno, así que yo lo que les diría, bueno, es eso, ¿no? Que pongan esto, qué intervenciones, bueno, les leo, ¿no? Por ejemplo, bueno, ¿cómo se sentía? Entonces escucho lo que los chicos dicen, qué sé yo, bueno, les leo, ¿no? Por decir algo, ¿no? Les leo y ahí sí pongo entre comillas lo que voy a leer textual, ¿sí? O en la página que voy a volver a mostrar la ilustración, y pongo página tal, cuando, y describo, en los libros álbum, describo cómo era la mamá de Carlos, ¿no? Entonces, es muy, bueno, ¿no? Entonces ahí les leo. Eso, ¿qué pensaba sobre ¿no? Las otras? Bueno, les leo. Esas personas, ahora no me acuerdo cómo era que decía, eh, por dioseros, decía, bueno, algo así, ¿no? Como que o también cuando decía, bueno, que está enojada, ¿cómo se dan cuenta? Bueno, está en la imagen, está muy furiosa, está enojada y también dice gritando, no, Carlos, Carlos, ¿dónde te metiste? Bueno, no decía dónde te metiste, pero decía otra cosa, otra expresión, pero bueno, entonces vamos viendo cuáles son los que sí yo seguramente voy a volver. Entonces, bueno, esto como general, y bueno, y revisen los más propicios y qué situaciones, si de lectura por sí mismo, si de escritura por sí mismo o a través del docente. Bueno, esto vamos a ir viendo en función de las lecturas, en función de... Una vez que ya definamos para planificar ya con el cuento que vamos a dar, en la segunda parte, ¿no? Esta primera parte, no, el intercambio, porque además es la primera planificación de intercambio que hacemos, de lectura por sí mismo ya estuvieron haciendo. Entonces, bueno, como esta es la primera, vamos a, bueno, para seguir, vamos para que sea efectivamente ya con
con el cuento que vamos a leer, ¿sí? Profe, Pero bueno, en principio terminemos esto, una vez que terminemos, vamos pensando en qué otras propuestas podemos hacer de otras situaciones didácticas. Florencia. profe, ¿tenemos 1 hora o 2 horas con los chicos? No, nosotros vamos a... quinto y sexto tienen educación física los lunes, pero el resto pues vamos a poder estar las 4 horas. Ah, listo. Sí, igual, Y por ejemplo, con prácticas de lenguaje serían 2 horas o 4 horas con los chicos. no, Los yo voy a lunes, tratar de que sean las 4 horas. las Porque 4 horas. además, a ver, no, vamos a ir viendo, en cada grado. Porque ahí sí se puede hacerlo de poder, después de la lectura del cuento, poder trabajar con ellos una situación de escritura en base a lo leído. Claro, bueno, pero en función, Ahí sí vamos, tenemos 4 horas, porque eso, si 2 horas se claro, entiende. a veces en la misma área, 4 es mucho para los chicos, Y pero ahí bueno, por eso, vamos a ir viendo cada grupo, vamos a ir viendo, y además después vamos a ir planificando, porque si todos leen al mismo tiempo, bueno, eso también después tenemos que ver. Yo voy a poder ver, no, las voy a poder ver a todas leyendo, digamos, a lo mejor las veo en la otra situación, en la otra hora, ¿sí? Vamos a ir viendo eso también, cómo organizamos el día en cada grado. Pero bueno, ¿qué es lo que va a convenir también para los chicos? ¿No es cierto? Capaz que empezar y bueno, y después la cuestión es que es esa, que no voy a poder, y está bueno que yo las acompañe, porque bueno, nada, si no, está bien que está la docente, pero bueno, está bueno que yo las acompañe y después pueda hacerle una devolución y podamos seguir pensando, ¿no? Digamos, con lo que cada uno hizo. quizás la profesora o la docente de cada grado, no sé si nos haga una propuesta a ellas también, porque va a decir que 4 horas en área de prácticas de lenguaje, no sé si también la docente va a ceder. Capaz que va a decir, no, les voy a dar solo 2 horas. Esto todo lo vamos a ver el lunes, ¿no? No, de eso ustedes no hablen, a menos que ella les pregunta y bueno, pueden decir, bueno, la profesora nos dijo que vamos a ir viendo de cuánto, porque también además después de la lectura, igual yo voy a ir a hablar con cada maestra. Yo ya hablé con la directora, que va a ser los lunes, y que el único grado, que quinto y sexto son los que tienen 1 hora de educación física, o sea que ahí van a tener 3 horas. Después el resto podría tener 4 horas, pero bueno, vamos a ir viendo y vamos a ir evaluando, vamos a ir conociendo por eso. Ahora pasamos a esta cuestión, a la observación. ¿Qué es lo que tenemos que vamos a observar? ¿Qué van a observar? Si es un grupo participativo, La dinámica del grupo, las paredes del aula. cómo trabajan. La biblioteca. Ajá. eh, A ver, que por ejemplo, ustedes están diciendo, la dinámica de grupo dijeron, las paredes. ¿Por qué las paredes? Y porque hay muchos trabajos que, por ejemplo, van haciendo durante el año y los van pegando. Entonces, por ahí podemos darnos cuenta qué tipo de actividades hacen, si leyeron, si no, no sé, porque cada aula va reflejando un poco lo que, un poco no, qué sé yo, depende también de la docente, pero yo creo que sí, que en las paredes de cada aula está la impronta del grupo, qué trabajos hacen, no sé, si hacen recomendaciones y tal vez si las pegan o si tienen un listado de libros que ya leyeron, dependiendo también el grado, qué actividades van armando. ¿Para qué nos sirve saber la agenda de lectura? O sea, el Y listado para de libros saber que con qué leyeron. frecuencia van leyendo, qué autores vieron, por qué tipo el criterio de selección también de la docente. Entonces eso nos da también como un margen de a ver por dónde va y qué es lo que ellos ya conocen. Bueno, lo que está diciendo Candelaria es importante porque nos da, digamos, como el recorrido lector que tiene este grupo, ¿no es cierto? Si uno ve en la agenda de lectura, uno puede ver, bueno, cuál fue el recorrido lector ¿no?
del grupo, qué es lo que leyeron, ¿no? Digamos, y si podemos ver si, bueno, si encaja en ese recorrido lector, ¿no? La selección que nosotros hicimos, ¿no? Si ya lo leyeron, bueno, no, digamos, ¿no? Entonces, también nos sirve, y para ver, digamos, ¿no? Cuanto más conocimiento de autores y de cuentos y de libros, bueno, seguramente, bueno, nos va a dar, digamos, ¿no? Como más elementos, ¿no? Para poder hacer los intercambios, ¿sí? Entonces, esto en la cuestión del aula. Esta cuestión de las producciones que dice Candelaria, en realidad, en el ambiente alfabetizador uno puede poner las producciones, pero no es... si ven las producciones de los chicos, uno, bueno, puede ver, como dijo Candelaria, qué propuestas de escritura hacen, ¿no? ¿Dónde más puedo ver qué propuestas de escritura hacen? En los cuadernos, en las carpetas, en el pizarrón. Bien, entonces uno puede observar qué es lo que uno en algún momento se puede acercar y decir, ay, bueno, y cuando los chicos, si los chicos al estar toda una mañana, vamos a tener tiempo de que a lo mejor que los chicos hagan algo en el cuaderno o en la carpeta, entonces uno puede ir pasando, ir viendo y decir, bueno, a ver, me mostrás lo que, ay, a ver qué bueno lo que hiciste, qué sé yo, entonces uno puede ir hojeando en algún momento, algún cuaderno o en el recreo, entonces ahí también, a partir de ver qué hay en el cuaderno y en las carpetas, uno puede ver las propuestas que están, digamos, ¿no? Que hace la maestra sin algo muy importante, antes que me olvide, en ningún momento hacemos juicios de valor en la escuela, cuando estemos ahí adentro, ¿sí? Digamos, si nos parece, podemos decir, ay, qué bueno, pero si no nos parece bueno, no decimos nada. Decimos, bien, bueno, pues, digamos, pero no es que nosotros empezamos a discutir o pensamos a decir, no, para mí no, porque esto no, no. Nosotros nos abren las puertas de la escuela y vamos a encontrarnos, siempre en las escuelas nos encontramos con prácticas interesantes y con otras no tanto, ¿sí? Ahora, nosotros siempre con cara de póker y que nos abren las puertas de la escuela, del aula, entonces nosotros después lo guardamos y cuando nosotros estemos solas en algún lugar, o por acá por mí, todo, bueno, sobre todo el primer día, no sé si nos vamos a encontrar en la escuela, después lo pienso, vamos viendo, porque a lo mejor, bueno, mejor que estén cuanto más tiempo en el primer día de observaciones, si están en el aula más tiempo mejor, estén 3 horas y después la hora que nos encontremos con la directora, para, bueno, justamente lo vamos viendo, ¿no es cierto? Profe, y Entonces, nosotras el primer día, que es la semana que viene de observación, nosotras entramos al aula, ¿no? Y que vamos charlando con los chicos, nos presentamos, o sea, nosotras sabemos que tenemos que observar y anotar todo nosotras, pero ¿de qué manera vamos como interactuando con ellos o qué podemos ir haciendo? Porque ellos van a seguir con su clase, digamos, nosotras estamos ahí dando sí, sí, vueltas. bueno, yo las voy a acompañar a cada aula para entrar y ahí ya las presento. Y después de eso, bueno, seguramente va a haber maestras que les digan, siéntese allá al fondo, y ustedes se van a tener que buscar, y otros que le van a buscar la silla y le va a decir, siéntense acá, algunas maestras que no les van a hablar en toda la mañana, y otras maestras que todo el tiempo se van a acercar y le van a contar. Eso es lo que siempre sucede, hay diferentes perfiles y nada más no sabemos, porque yo ni las conozco, y aunque las conociese, porque es la primera vez que vamos a ir a esta escuela, aunque las conociese, bueno, tampoco les diría nada, cada uno se va a encontrar y va a tener la experiencia que le toque, digamos, ¿no? Digamos, esto, hay algunas maestras que les van a ayudar más y otras maestras que no les van a decir nada, capaz, ¿no? Pero bueno, eso es así, digamos, ¿no? Así sucede, ¿no? Y bueno, ustedes, si las maestras le preguntan y ustedes tienen duda de algo, bueno, le vamos a preguntar a la profesora, digamos, ¿no? Si ustedes pueden contestar, contestan, y si no, bueno, eso lo tenemos que, después le preguntamos a la profesora y le decimos, y si tienen alguna, ¿no? Alguna cuestión en particular que no puedan contestar. Eh, y, y entonces, en principio, bueno, si los chicos
puede ser que se encuentre con aulas en que la maestra trabaja de una manera y otra que a lo mejor sacan el libro de texto y están escribiendo lo que tengan que hacer del libro y esa. Bueno, vamos a ver con qué se encuentran cada uno, ¿no? Digamos, qué es lo que... Ellos ya saben que vamos a ir, o sea que se supone de que cuando uno es maestra, esto también para bueno, y van a venir practicantes, yo preparo la mejor clase. Esto es lo que debería pasar, la que yo considero, digamos, me voy a esperar porque digo, bueno, qué bueno, así aprenden, porque es justamente, la coformación es una formación compartida que se da entre la escuela formadora y el instituto. Pero bueno, no siempre sucede, ¿no? Vamos a ver cuál es la experiencia que cada uno va a pasar, ¿no? Digamos, esto después lo vamos a ver. Así que bueno, eso. Y entonces a lo mejor con algunos ustedes van a poder interactuar ya de entrada, porque a lo mejor, lo que yo les digo, si la maestra es una situación en la que está trabajando con el grupo total, ¿no? Bueno, ahí no vamos a intervenir, pero si hace en pequeños grupos, a lo mejor podemos pasar en pequeños grupos. Hubo un año que fue fantástico porque en algunos grados todo el tiempo pasaba, no era más que además eran muy numerosos, entonces las maestras lo veían como, qué bueno que vinieron, me ayudan, ¿no? Me ayudan a ver, y después muchas veces, nada, se enteraban de algunas cuestiones y después me lo decían, la verdad que yo no sabía cómo enseñar a los chicos que no leen en forma convencional y ahora vi, nunca hice puesta en común. Qué bueno lo que fue eso, ¿no? Que después de la puesta en común de los grupos, nunca lo hice, ahora lo voy a hacer. Ha pasado, pero no siempre, digamos, ¿no? Entonces, bueno, es eso. Capaz que en algunos ustedes ya van a poder acercarse y hablar con los chicos y ayudarlos a pensar y empezar con algunas de las intervenciones que ya estuvimos planificando, ¿no? En lectura por sí mismo, ¿no? Y que algunas de esas sirven para escritura por sí mismo, ¿no? Lo de brindar información indirecta, ¿no? Ustedes, los que tienen primer ciclo, pueden ver, ¿se acuerdan los videos que yo les mandé que quedaron y que ahí no alcanzamos a terminar de analizar ese día? Que quedamos, que no nos pudimos ver y después ya empezamos con esto. Pero bueno, eso también, vamos viendo, si lo necesitamos, hacemos un encuentro adicional para los de primer ciclo y los que quieran y puedan sumarse, obviamente les sirve a todos porque el año que viene no saben en qué grado van a estar. Y además, a veces en segundo ciclo, también esto es lo que ustedes, algo más que van a tener que observar ahora, en la medida que lo posible, ¿no? Porque en una mañana, y cuando hablen de los chicos, cuando le preguntan a la maestra, bien que los chicos no escuchen, digamos, ¿no? Porque hay maestras que, sí, porque ese es un desastre, ¿no? Bueno, entonces, también eso, ¿no? Digamos, ver cómo, bueno, ¿no? Ver qué es lo que... Esto, bueno, también nos va a dar una pauta de, bueno, qué es lo que piensa la maestra, cómo trabaja la maestra, cuál es su concepción de sujeto, ¿no? Cuál es su concepción de aprendizaje, cuál es su concepción de enseñanza, ¿no? Las observaciones nos sirven para ver eso también, ¿no? Cómo está enseñando la maestra, desde qué lugar, desde qué enfoque se para enseñar lo que está enseñando, ¿no? Ahora, yo, por ejemplo, a la maestra les dije, y acordamos, ¿por qué les dijimos, por qué vamos a hacer esta situación? Porque encaja en cualquier planificación de cualquier maestra, digamos. Leer 2 cuentos encaja, digamos, ¿no? Digamos, porque justamente uno tiene que acordar con las maestras, ¿no? Digamos, ahora, justamente esta situación encaja porque puede ser, ¿no? En cualquier momento, el maestra puede ser, bueno, una vez por semana, una situación permanente de que una vez por semana la lectura del cuento, de un cuento, digamos, puede ser, digamos, ¿no? La agenda de lectura. Entonces, encaja. A pesar de eso, puede ser que la maestra haya planificado y que el lunes de matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales, digamos, nos puede pasar esto, ¿no? Que a pesar de que sepan, de que ellos, porque lo bueno sería que, bueno, a ver, ¿qué pasa cuando leen ellos un cuento? ¿Cómo lo leen, no? ¿Como nosotros estamos aprendiendo o de otra manera? ¿No? Digamos, bueno, nos puede servir, digamos, también eso como para ver cómo el nivel de interpretación de los chicos.
¿no? Si la maestra, ¿cómo pregunta? ¿Qué preguntas hace? ¿Hace preguntas que favorecen a la construcción de sentido o son esas preguntas que tienen a la renarración? ¿Qué propuesta de escritura hacen? ¿El ilustre o dibuja en la parte que más me gustó o les da propuestas de escritura desafiantes? ¿No? Bueno, esto vamos a ver, digamos, ¿no? Digamos, vamos a ver que todo esto lo tenemos que entra en esto de la observación, ¿no? Entonces estamos viendo de las paredes del aula, dijimos, ¿no? Por una parte. Entonces, lo que hablábamos del ambiente alfabetizador es que en realidad podemos poner, pero a veces no nos alcanza el lugar. El lugar es poco para colgar todo lo que nosotros tenemos que colgar. Entonces, a veces, en vez de poner las producciones de los chicos, ¿no? Mejor poner otras cuestiones que a los chicos les sirva para información segura, ¿no? Digamos, para volver ahí y no poner las producciones de los chicos, ¿sí? Entonces, bueno, esto también, ¿qué hay en el ambiente alfabetizador? ¿Son fuentes de información segura? Los chicos, eso, ¿les va a servir para cuando necesitan buscar algo, ir, y ya sea para todos, ¿no? Porque primer ciclo puede ser, bueno, que les sirvan los nombres, ¿no? Y otros fuentes de información segura para saber qué letra poner, ¿no? Digamos, cuando tengan que escribir algo o cuando tengan que leer algo, qué buscar para poder saber, ¿no? Pero a lo mejor para los chicos más grandes pueden ser que haya otras informaciones que les sirvan para escribir mejor, ¿no? Que bueno, esto lo vamos a seguir pensando, ¿no? Que son las escrituras intermedias para escribir ¿no? O las cuestiones ortográficas, si hay algo que haga referencia a alguna cuestión ortográfica, ¿no? Digamos, o, bueno, ver también eso, qué es lo que hay en el ambiente alfabetizador. Eso también si les va a servir, porque el ambiente alfabetizador se va complejizando, pero toda la escolaridad sirve para seguir pensando, para ayudarnos a escribir, ¿sí? Puede ser escribir por sí mismo o escribir, o sea, sistema de escritura o lenguaje escrito, ¿no? Entonces todo esto me sirve para ver, ¿no? Esta cuestión del ambiente alfabetizador. Después hablaban de la dinámica de grupo. ¿Qué es lo que van a ver de la dinámica de grupo? ¿Cómo trabajan? Si trabajan en grupos, si trabajan en parejas o individuales, si participan, si es por grupos, pero eh, cómo están conformados los grupos. También me parece que podría sumar a eso. Ajá. Bien, ¿por qué decís todo eso? Y porque hay que ver si, por ejemplo, por qué están en esos grupos, con qué criterio la docente, si es por grupos por afinidad, si es por grupos por no sé, no sé cómo explicarlo, pero es si por la modalidad de trabajo, si hay algunos que tal vez, bueno, igual dependiendo del grado, ¿no? Pero si están, por ejemplo, si ya están alfabetizados convencionalmente o si no, eh, no sé, creo que eso también es dependiendo, ¿no? Si están en grupos porque ellos quieran, si se sientan libremente todos los días donde ellos prefieran, o si tienen un lugar asignado. Bueno, eso nos sirve, ¿no? Todo esto que está diciendo Candelaria está bueno. Tiene que ver, en principio, lo que dijo al principio es la organización de la tarea, ¿no? Es decir, cómo están organizados. Si la organización de la tarea, la maestra, ¿no? Por ejemplo, siempre trabaja con el grupo total, o si hay diversidad, digamos, ¿no? Alternancia de las situaciones. Si hay organización de la tarea es con el grupo total y después con pequeños grupos y otro momento de escritura es trabajo individual, ¿no? O si todo el tiempo es con el grupo total, ¿no? Digamos. Entonces, esto también nos hace pensar de que, porque nosotros sabemos de que para que los chicos aprendan todo lo que tienen que aprender, todos los contenidos que tienen que aprender en cada área, es necesario que pasen por todas las organizaciones de tarea en la semana,
¿no? Digamos. Pero estar todo un día únicamente con la organización del trabajo colectivo, bueno, y allá ahí también nos está diciendo, ¿no? No es que en un día tienen que estar las 4 maneras de organizar la tarea, pero sí por lo menos 2, digamos, ¿no? Digamos, que en algún momento sea con el grupo total o viceversa, digamos, pero y en algún momento que sea o en pequeños grupos o en forma individual, digamos. Ahora, si toda la mañana es, o si toda la, o sea, como que tiene que, porque se enseñan distintos contenidos cuando yo lo organizo la tarea de distinta manera, ¿sí? Entonces, por eso tienen que estar en la semana las diferentes organizaciones de la tarea, ¿sí? Digamos, con el grupo total, en pequeños grupos, en parejas, individual, ¿sí? Entonces, esto tengo que ver que en la semana haya todo esto. A veces que los chicos, otra de las cuestiones que decía Candelaria, están sentados en grupo, ¿sí? Ahora, tenemos que nosotros ver si trabajan en grupo, porque a veces sí, nosotros trabajamos en grupo y después vemos que todas las propuestas es, bueno, cada uno en su cuaderno, digamos, y no hay ninguna consigna en la cual tengan que pensar entre todos, ¿sí? Entonces, en realidad están sentados en grupo, pero no trabajan en grupo. Entonces, están sentados en grupo. ¿Hay alguna propuesta que la maestra les dice, bueno, les da un problema para resolver en el grupo? ¿O simplemente están sentados en grupo? ¿No? Que está bueno porque interactúan, desde lo social está bueno. Ahora, desde lo didáctico, ¿les propone algo para que piensen entre todos para la construcción del conocimiento? ¿Sí? O es como lo mismo que estuviesen cada uno sentado en fila, ¿sí? Entonces también tenemos que ver eso, ¿no? Digamos, cuál es la consigna, cuál es la propuesta, ¿sí? A veces, ¿qué les dice? Que escriban en el cuaderno, cada uno en el suyo, o les da una hoja y que piensen en el grupo, ¿no? Entre todos, ¿sí? ¿Quién? Y, ¿no? Entonces eso también es como para ir viéndolo, ¿no? Porque si esto ya está... bueno, a ustedes les va a resultar más fácil cuando le hagan la propuesta, cuando ustedes definan si la propuesta va a ser para que piensen en todo el grupo y lo resuelvan en una hoja, o si les van a dar la propuesta para que cada uno lo resuelva en el cuaderno, ¿sí? Entonces, bueno, esto también nos sirve para ayudar a pensar esto, ¿no? Otra de las cuestiones, bueno, es eso que dijimos antes, ¿cuál es la concepción de la maestra, ¿no? ¿Qué intervenciones hace, qué problemas plantea, ¿no? ¿Cuál es la concepción de enseñanza y cuál es la concepción de aprendizaje, ¿no? Esto también nos ayuda a ver cuando nosotros observamos, ¿sí? Bien. Eso a nivel aula, ¿no? Que esto es importante, que nos va a ayudar para pensar todo esto, ¿no? Digamos, ¿qué observamos? ¿Se acuerdan que nosotros, como es el primer día, vamos a observar todo? Pero después, ¿en qué podemos poner foco, ¿no? Digamos, en algunas cuestiones que estos dijimos, ¿no? Dijimos, vamos a observar todo, porque es la primera vez que estamos, qué sé yo. Ahora, también está bueno, si ustedes pueden, si se da, de que cada uno a lo mejor esté en otro lugar, ¿no? Que si uno esté, justo, bueno, quedan únicamente 2. Bueno, si ustedes pueden acomodarse en diferentes lugares también para ir, ¿qué pasa, no? Estando en diferentes lugares, ¿no? Digamos, porque van a verlo desde otra perspectiva y van a escuchar otras voces, ¿no? Porque a lo mejor escuchan los que están sentados así cerquita, de los chicos, ¿no? Entonces, traten de los que están en pareja, que son la mayoría, bueno, ubicarse en lugares distintos, en lo posible. Bien, entonces también después comparar estas cuestiones. Después, ¿qué más? Ir viendo también cómo es la dinámica. Ahí sí es dinámica. Antes era la organización de la tarea, lo que ustedes llamaban dinámica, es organización. La dinámica es esto, bueno, a ver, ¿qué pasa? ¿Cuándo viene la merienda, vieron que en general en las escuelas les traen en algún lugar de la mañana, les traen algo para tomar, para comer? No sé si con la pandemia qué pasó, sí, creo que volvió todo eso, ¿no? Sí, volvió todo eso, ¿no? Sí, Bueno, volvió. bueno, ¿en qué momento se les da? ¿Qué hacen? Porque ustedes cuando estén también van a tener que manejar ese momento, ¿no?
Entonces, bueno, ¿en qué momento? Porque también para organizar la planificación, porque a lo mejor nosotros organizamos el intercambio, la lectura, y se nos interrumpe con la merienda en la primera hora mientras estamos leyendo, así que tenemos que ver eso también, o para acomodar nuestra planificación, o para ver si organizamos con la cocina, con la directora, y bueno, a ver si se puede organizar para que vengan en tal momento y no justo nos interrumpan en la lectura, ¿no? O postergar la lectura para la segunda hora, o al revés, ¿no? Digamos, o sea, todo esto también es importante, de que, ¿qué propongo para esa hora que viene la merienda? ¿Cuánto tiempo lleva? Porque hay grados que les lleva media hora, hay grados que en 5 minutos ya está, tomaron, comieron, algunos que ni toman, entonces comen algo rápido y nada más, ¿no? Entonces, esto también, hay que ver qué pasa con eso en cada grado, ¿sí? Eso cuando llegamos al aula. Cuando llegamos a la escuela, ¿qué vamos a observar? Y bueno, a lo que el vínculo también que establece cada maestra o maestro con los chicos y las chicas, ¿no? Esto también es otro. Algo más para observar, ¿sí? Profe, Sí, estaba pensando, ¿no? Si se podría preguntar ahí a la biblioteca, como en vez de leer en el aula, llevar el espacio a la biblioteca. Bueno, tendríamos que ver, ¿no? En la escuela, cómo están las condiciones. Pero ¿se podría hacer? ¿O eh, necesariamente es mejor hacerlo en el aula? y en realidad no sabemos, bueno, no sabemos cómo es la biblioteca, además si todas van a la biblioteca no se va a poder, porque todos, en este caso, todos leerían el mismo día, a la misma hora, ¿sí? Y por otra parte, bueno, lo que nosotros les proponemos es que, bueno, que nosotros, el día que nosotros primero vamos a ver cómo ellos lo plantean, pero de todas maneras, nosotros queremos plantearlo de una manera, ¿no? Determinada. Entonces, generalmente es, si leemos en la primera hora, ni bien llegamos, antes que entren los chicos, organizamos y si es después del recreo, organizamos el aula en el recreo como para que las sillas ya estén acomodadas en forma de ronda, de semicírculo. Si son muchos, van a ser dos, tipo auditorio, dos semicírculos, para que ya esté preparada y que no perder tiempo, porque además se hace un lío bárbaro cuando los chicos no están acostumbrados. A veces que, bueno, que ya saben, entonces cada uno agarra la silla y ya se acomoda, pero si no lo tienen incorporado, se hace mucho lío, y sobre todo, bueno, cuando son muchos. Entonces, cada uno, eso también es para observar, cómo es el espacio, cuánto espacio tienen en cada aula, y bueno, ¿y qué pasa? ¿Dónde leen ellos? Porque si a lo mejor la maestra siempre los lleva a leer a la biblioteca, bueno, ahí sí, bueno, vamos a seguir con esa rutina, con esa práctica ya está instalada. Siempre lo lleva ¿no? a la biblioteca, bueno, lo pautamos con ese grupo, ¿sí? Eh, entonces, bueno, esto también va a ser algo también para observar y tomar decisiones didácticas, ¿no? No son todo esto, las observaciones nos sirve para eso, para ver qué decisiones didácticas vamos a tomar después, cuando nuestra planificación y después, bueno, la concreción de la planificación en el aula, ¿sí? Bien. Si bien nosotros en el video vimos que los chicos estaban en el suelo y demás, la experiencia que nos dice cuando son muchos es como que a veces les cansa estar en el suelo, se empiezan a codear, digamos. Entonces, por eso siempre es lo mejor es armar en sillas, si el espacio da, digamos. A veces, bueno, tenemos que hacerlo en el suelo porque no queda otra. Pero ya lo que nos dice la experiencia es que mejor hacer semicírculos, rondas o semicírculos, depende de la cantidad de chicos y chicas que haya por aula, que eso no le pregunté a la directora cuál es el promedio de la cantidad por aula, no, eso no le pregunté a la directora, eso lo vamos a ver, nos vamos a encontrar ese día, ¿sí? Después, ¿qué más? Bueno, entramos a la escuela, ¿qué observamos en la escuela? Que nos pueda servir también para conocer la escuela
para, bueno, también para nuestras prácticas. Si hay una cartelera, tal vez. Pienso que hay escuelas, por ejemplo, que, no sé, que dan por ahí determinados días los bolsones de comida, entonces depende cómo se organiza eso. Si, bueno, ahora por el tema de la pandemia, no sé, pero si suelen hacer actos, o sea, si suelen, no actos, pero si suele la comunidad participar dentro de la institución. Eso que nos da cuenta, ¿para qué nos sirve saber eso? Y para saber si hay un trabajo en conjunto entre la institución y el contexto, o sea, el contexto de los estudiantes, creo Y yo. qué tan atravesados están desde lo social los estudiantes, ¿no? Como decía Cande, o sea, ver si se trabaja en conjunto también te permite palpar un poco más las realidades sociales, más allá de que es imposible en una o dos clases que nosotras podamos analizar a todos y a cada uno en particular, pero eso da cuenta a que el colegio está trabajando en equipo y que a su vez está abierto a propuestas de afuera. También ver si en alguna actividad se puede proponer que se trabaje junto a las familias, construir junto a los otros, digamos. Entonces, en relación a lo que están diciendo, esto último nos sirve para, bueno, para ver cuán abierta está a la comunidad, digamos, si hay participación o no, ¿no? Si la escuela da, si es una escuela de puertas abiertas o puertas cerradas, ¿no? Entonces, muchas veces si nosotros a partir de analizar lo que hay en la cartelera, en la puerta, en las paredes del patio, de la entrada, nos sirve como para analizar, por ejemplo, estas cuestiones, ¿no? Que están diciendo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la relación con la comunidad? ¿Cuál es la relación con el contexto? ¿Sí? Profe, Entonces, sí. hay una escuela cerca de mi casa, que yo siempre paso, y, por ejemplo, tiene rejas. Está, ¿no? Las puertas abiertas y tiene como una pequeña entrada y unas rejas. Y si no sos o sea, si no sos estudiante o docente o auxiliar, no se entra. Entonces se trabaja todo como desde, nada, a través de la reja, ¿me entienden? Ajá. Entonces, ¿Y qué también lectura? esto, Claro, ¿qué lectura se puede hacer de esto? no sé, pero como pensando en esto, de a ver cuán abierto o cerrada está la escuela ante el contexto y la comunidad, eh, eso, como que me llama la atención que por más que, no sé, si va alguien a preguntar algo o algo, ni siquiera te abren la reja, o sea, directamente y quien atiende, bueno, esto también, ¿no? Yo cursé Campo 2 con Eleonora García, y ella nos decía también que tenemos que tener en cuenta, y cuando vamos a observar en aquel momento, que era presencial, eh, quién tiene la llave en la escuela y cómo está organizado. Si vos ni bien entras a la escuela, está la dirección o el Zoom o depende dónde están las aulas con respecto a los pasillos, digamos. Eh, y eso, como, no sé, eso de que quien decide entrar o salir de la escuela es los auxiliares. Ajá. Bueno, sí, lo que estás diciendo, bueno, nos da una pauta, ¿no? Si es una escuela toda enrejada, que uno no puede pasar, que todo el tiempo, porque uno dice, bueno, las cuestiones de seguridad hay que cuidar a los chicos y a las chicas, ¿no? De los abusos, de la gente que viene de afuera, eso es una cosa, pero otra cosa es que para cualquiera que llegue, sea un padre, sea, digamos, cualquiera, tenga que, sea todo a través de la reja, ¿no es cierto? Entonces ahí ya nos está dando una pauta, como dice Cande del área, de que, bueno, de alguna característica de esta escuela, ¿no? En relación al vínculo con con el afuera, ¿sí? Digamos, ¿no? Y distinto es una escuela de que, nada, de que la gente entra y sale, o que, bueno, siempre puede haber un auxiliar que
pero que puedan pasar y no que todo el tiempo estén desde afuera, no hay que hay otra circulación, ¿no? Digamos, de la comunicación y de las personas, y entonces, bueno, esto también es para analizar, digamos, a la institución, ¿sí? Después, como la que vimos el año pasado, los que estuvieron el año pasado, ¿se acuerdan? En la 516, estuvimos virtual, ¿no es cierto? Digamos, acá somos varias que reconozco, Abril, Mayra, Sabrina, Florencia, que vimos la de, no sé si las demás las cursaron el año pasado con otros, o no, si cursaron Campo 12 el año pasado también, porque hacíamos todo lo mismo. Vimos el video de la 516, ¿se acuerdan? ¿Qué pasaba ahí con la puerta? ¿Se ¿Era como acuerdan? la que estaba todo el tiempo abierta? Claro, que estaba todo el tiempo abierta. ¿Se acuerdan que y justamente después el director, que tuvimos la entrevista también con el director, con Sebastián, claro, justamente que decía que no había necesidad, digamos, ¿no? Que justamente era una escuela de puertas abiertas y no había necesidad de que haya alguien en la puerta viendo quién entra, quién sale, bueno, Y que tampoco temían a eso de que los chicos pudieran escaparse, porque claro. también pasaba esto. Y no, ellos decían que no, la puerta siempre está abierta. Y los chicos no salen. Ujú. Eso señalaba Claro, Sebastián. y eso tiene que ver justamente con lo que va construyendo cada escuela en el interior, ¿no? Digamos. Entonces esto está bueno como para también analizar, ¿no? Digamos, bueno, para ver dónde estamos, que esto siempre que ustedes van a trabajar una escuela, bueno, uno va viendo también, va entendiendo cómo va funcionando, ¿no? Porque nos sirve esto para entender y ver cómo nos paramos, y bueno, y nosotros ahora que vamos a ver las prácticas, bueno, también para entender un poco ¿no? ¿Cuál es la lógica de cada institución? Qué es lo que piensan, ¿no? Y cómo se manejan en todo sentido. Esto, bueno, otra de las cuestiones que aportó recién Candelaria, esto en cuanto a la estructura, ¿no? Digamos, cómo está edificado. Que esto generalmente lo vemos en Campo 2 Horas, ya ni me acuerdo si el año pasado lo alcanzamos a ver. De la estructura, de la infraestructura, ¿no? Entonces, esto que decían, ¿dónde va a estar, dónde está no, parece que el año pasado no lo vimos. ¿Dónde está la dirección ubicada? Porque en algunas escuelas la dirección está en un lugar donde puede ver todo, ¿no? Digamos, que a veces, ¿cómo ejerce ese, no? Digamos, a veces es un poder de policía y que se la pasa, ¿no? Pero otras veces está bueno porque le sirve ver qué es lo que está pasando y puede ir a intervenir cuando es necesario intervenir. Como esta cuestión se llama el panóptico, que Foucault, ¿no? Le puso ese nombre, el panóptico, que esto está en las cárceles, ¿no? Digamos que ahí tiene otro propósito, ¿no? Digamos, esta edificación del panóptico, porque en el panóptico es todo vidriado y que los directores de la cárcel están ahí arriba y viendo todo lo que sucede, ahí ya para una cuestión de control y autoritarismo. Bueno, ¿qué pasa eso en las escuelas? ¿Qué pasa con eso en las escuelas? ¿Cómo ejerce esa posibilidad? Hay algunas que yo sé, que conozco y que con buenas intenciones y que dicen, no, yo me ubiqué acá porque de acá puedo ver todo el patio, puedo ver todas y así veo cuando salen, cuando entran y puedo, digamos, pero no es para ejercer una cuestión de persecución, de autoritarismo, sino que justamente para poder ver qué es lo que está pasando y poder intervenir cuando es necesario. Entonces, bueno, también cómo pues, ¿no? Cómo ejerce cada gestión institucional, cómo ejerce, y bueno, cuando se decide, bueno, acá va a estar tal grado, acá va a estar tal otro, y a veces te lo dicen, no, sí, yo quiero mejor más cerca porque es un grupo complicado y me gusta estar más cerca. Bueno, ¿no? Esto también, entonces, ¿cómo están distribuidas las aulas? Esto nos sirve para pensar, digamos, esto, en qué se decidió para que esté en cada lugar por la gestión directiva, pero a veces desde cuando se edificó, digamos, ¿no? Hubieron decisiones de políticas educativas que se decidió, ¿no? De determinada manera. Esta del panóptico, acá, por ejemplo, en Cava, en Capital, están las escuelas Cachatore, que hay muchas rejas y mucho vidrio. Y esto era para tener el control autoritario, digamos, o sea, hay esas que son de ladrillo y vidrios
se ve todo el tiempo lo que hacen los maestros y las maestras en los grados, y no para ver y participar, no, si fue justamente en la época del proceso para tener un control bien de lo que se enseñaba, cómo se enseñaba, ¿no? ¿No? ¿Se acuerda que dije, el otro día se habló de que cuando tuvimos el Museo de las Escuelas, que era para primer grado, había que enseñar 10 letras y nada más, y esto se controlaba, ¿no? Entonces, bueno, en esa misma época es cuando se construyen esas acá en Capital. Entonces, digamos, hubo decisiones políticas de los diferentes gobiernos en la nación en general y en cada provincia en particular, en cada distrito, en cada jurisdicción, decisiones que se tomaron para la construcción, ¿no? De determinadas escuelas, ¿no? Entonces, esto también es para ver y para pensar y para analizar, ¿sí? También, cómo está organizada la estructura y demás, ¿no? Bien. En esta temática que estamos tratando, más general directivo, en la escuela 516, lo que fue muy llamativo fue el rol del director, la participación que tiene él, tanto en estar presente cuando el grupo va a los recreos, como como estar presente en las aulas también, ¿no? Y que era muy llamativo porque nosotros teníamos ya una idea de cómo es un director. Entonces él es como que borró todo eso y construyó una nueva forma de ponerse en el aula, ¿no? Como directivo y ver otro tipo de director. Entonces me parece re fundamental. Capaz que también podamos verlos en la escuela que vayamos. No tengo idea porque es la primera vez, no conozco, así que igual no les anticiparía. Les diría, bueno, vamos a ver con qué nos encontramos. Así que igual ahora les digo porque sin ningún conocimiento. Ahora, justamente, arrancamos ahora entonces a partir de esto con el tercer foco que teníamos que pensar, ¿no? Que si todo va bien, vamos a tener una hora para entrevistar a la directora, que se llama Natalia Costa, ¿sí? La directora de la escuela. Entonces, ¿qué preguntas le haríamos? ¿No? Bueno, ya el año pasado preparamos, bueno, no sé si los tienen a mano, y si no, bueno, a partir de eso, los que estuvimos el año pasado, preparamos, ¿no? Una serie de preguntas justamente para resolver la entrevista a los directores, al director, a Sebastián, por ejemplo. Y bueno, igual, pensando en esto, en lo que hicimos el año pasado y en lo que otras cosas que a ustedes se les ocurran, ¿qué preguntarían a la directora? Sobre la escuela, sobre ella, bueno, empiecen a escribir y tomamos notas de qué preguntas le harían. Ya estuvieron tomando notas de qué observaríamos y todo, ¿no? Ahora vayamos aportando y tomen nota de qué preguntas le podemos hacer a la directora. Bueno, primero, ¿hace cuánto trabaja acá en la escuela? ¿Cómo describiría la escuela? Ajá. ¿Cómo O sea, es la imagen de la podemos escuela? pensar algunas desde su cuestión personal, digamos, ¿no? De su persona directora, y otra en función, algo de cuestiones de la escuela, ¿no? Entonces, una sería, como dijiste, ¿cuánto hace que trabaja ahí, Sí. en esa escuela? ¿Qué más en relación a esa línea? Y otra era, en la otra línea, pongan en la otra columna, esta otra que era, ¿Cómo describiría esa escuela? ¿cómo describiría la escuela? ¿Sí? Esto también, preguntas abiertas, ¿no? Digamos también, son preguntas abiertas. ¿Hay muchos chicos en la escuela? No, ¿cuál es la matrícula? ¿No? Como que es más, como que, igual esta es una que da un número nada más, pero en general otra, es decir, ¿cómo describiría? No, ¿usted la ve bien o la ve mal a la escuela? Esa sería una pregunta cerrada. En cambio, ¿cómo describiría la escuela? ¿No? O algo así como dijo Florencia, es como más amplia y cuando ella empiece, el interlocutor, cuando habla, es como que nos va a dar más información sobre, ¿no? Sobre ¿Hace Yo cuánto le es pregunto, director, por ejemplo, más personal, más de ella?
¿Cómo? A ver, ¿De cuánto Florencia. es director o directora? ¿Desde hace cuánto que es director y directora y desde hace cuánto que es directora en esa escuela, ¿no? ¿Y por qué eligió trabajar en esa escuela? Porque los directores dan un concurso, hacen un concurso, ¿no? Para poder concursar como directora tenés que tener una determinada cantidad de años como maestra, ¿no? Secretaria y después directora, bueno. Eh, y, eh, y bueno, si se aprueban ese concurso que tiene varias etapas, bueno, hay un listado de las accesibles, ¿no? Las que están para cubrir, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué eligió? Entre ese listado, ¿por qué eligió esta escuela? ¿No? También, ¿cuánto hace? Ahí nos va a decir si es titular, si es suplente, ¿no? Digamos. Candelaria, ¿vos qué decías? No, yo le preguntaría más por cómo están divididos los cursos. Por ejemplo, si hay un curso de cada grado, si hay dos o si hay dos docentes por grado. Más que nada eso, tal vez, porque si trabajan en conjunto, las docentes, Bueno, son distintas preguntas. ¿Cómo está dividida? No, esa no esa manera de preguntar, es cuántas secciones hay, digamos, ¿no? claro. Es decir, ¿cuántas secciones hay entonces te dice 7, igual yo eso ya se los puedo decir, chicas, eso no hace falta que les pregunten. Yo les digo, porque ya está, preguntémosle lo que hay un primero, un segundo, dos terceros, un cuarto, dos quintos y dos sextos, ¿sí? Así que eso ya está. Ahora, la segunda parte sí, ¿cómo trabajan? ¿No? Digamos, ¿no? Es eso, ¿cómo trabajan? ¿Qué más en relación a esa línea? Profe, vio que dijo que hay dos sextos. Entonces, Cande estaría en un sexto y yo en el otro. No, en el mismo, en el mismo. Ah, y después rotamos al otro sexto, o sea, No, estamos. un sexto cubrimos, nada más. Ah, ok, ok. Ah, no, estamos en un sexto, por eso tuvimos la posibilidad de elegir porque hubo 4 estudiantes que dejaron, ¿sí? Entonces, como hubo 4 que no continuaron, porque no, bueno, ya les dije, no mandaron, bueno, todo esto, ¿no? Entonces, bueno, tenemos más grupos disponibles para elegir, digamos, ¿no? Bueno, entonces, igual nosotros éramos un montón. Como era virtual, nada, sumamos más, digamos, en cada grupo, en las que, bueno, pero en realidad pasábamos los estudiantes que pueden haber en campo 3 para poder hacer un buen seguimiento, ¿sí? Bien, igual de tener nada más clases, 2 días, bueno, va a ser también, no va a ser el seguimiento que nos gustaría, ¿no? Digamos, porque no voy a alcanzar a ver a todas todo el tiempo, digamos, apenas voy a alcanzar a verlas en alguna situación. Pero bueno, así que, bueno, eso es. Entonces, ¿cómo? A ver, sigamos la línea que empezó a plantear Candelaria. Esto de que le preguntamos a la directora en relación al trabajo en sí de las maestras. ¿Cómo describiría su trabajo? Bueno, en función de su función, entonces, ahora en relación a su función, ¿sí? ¿Cómo describiría su trabajo, digamos? ¿Qué es lo que, claro, en relación a todo lo que tiene que hacer, digamos, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo está Bueno, jerarquizado el trabajo por dentro? También puede ser. ¿Cómo está organizado? Si hay coordinadoras, si también hay jefas de área, como para saber si tienen todo medianamente organizado. sí, entonces una es, la que decían, es cómo describiría su trabajo. Lo que decía Florencia tiene que ver a que, bueno, cuáles son las funciones que tiene un directivo. ¿Qué es lo que tiene que hacer una directora, digamos, en la escuela, ¿no? Entonces, eso lo que abarcaría, digamos, ¿no? ¿Cómo describiría su trabajo? ¿Cuáles son las funciones que tiene que hacer? ¿No? Como podemos preguntarle las dos seguidas, ¿no? Digamos, porque tiene que ver con lo mismo.
Pero cómo describiría su trabajo ya como que está bueno, porque nos da como más amplio. Entonces capaz que dice, uy, es muy cansador. Bueno, ¿qué es lo que implica, digamos? ¿Qué funciones tiene que hacer? Uno podría agregar, ¿no? Uno puede agregar, es decir, seguir preguntando, repreguntar a partir de lo que ella diga, ¿no? ¿Sí? Entonces está bueno empezar con esta que dice Florencia, y anótenla porque Florencia no va a estar, ¿no? Entonces, digan, bueno, ¿cómo describiría? Y después sigue. Si ella dice, uy, es hermoso. Ay, ¿por qué es hermoso? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Uy, es agotador. Uy, es... Ay, ¿cómo describiría? Bueno, entonces ahí vemos también cómo lleva cada uno. Después también a veces pasa que nos ha pasado, que plantean una maravilla y después cuando empezamos a ver, y cuando estamos más tiempo en la escuela, vemos que los directivos pintan una maravilla y que después no es todo maravilloso. Sí, eso también, digamos. Pero bueno, eso, nada, eso nos queda a nosotros también para después, para nuestro análisis, ¿sí? Entonces, bueno, esto en relación a las funciones que tiene. Siguiendo la línea anterior, que tenía que ver, que en un momento Candelaria dijo, bueno, se juntan para planificar, bueno, entonces esto, ¿cómo se organizan los proyectos? ¿Qué proyectos hay en la escuela? ¿No? ¿Cómo organizan las planificaciones? Planifican, digamos, esto, ¿no? Digamos, porque hay dos grados que son, pero también, nada, está el turno mañana y turno tarde, entonces a lo mejor ella cuenta de que, bueno, sí, digamos, ¿no? Esta cuestión de las reuniones, si tienen reuniones, cómo organizan los eventos, quién decide, digamos, cómo organizan ¿no? Toda esta cuestión de qué contenidos trabajar para cada grado, ¿no? Porque en general deberíamos, digamos, bueno, esto, ¿no? Digamos, deberíamos juntarnos para ver, bueno, por ejemplo, en primer grado, los criterios de lectura, ¿no? Digamos, entonces, a lo mejor entonces sí, si nosotros organizamos todo el ciclo y después los dos ciclos juntos, nosotros garantizamos que en toda la escolaridad, cada niño y niña, nada, pueda tener un bagaje diversidad, digamos, un bagaje de libros y de autores leídos, si uno acuerda, y no repetir siempre lo mismo, porque capaz que, bueno, si no hay alguien que coordine esto, capaz que los chicos leen siempre Caperucita Roja, ¿no? Por decirles, ¿no? Digamos, algo. Entonces, un ejemplo, ¿no? Digamos, entonces, bueno, esto también tiene que ver, ¿no? Entonces, nosotros podemos preguntar esto, digamos, cuántas veces se reúnen, o cómo son las reuniones, cuándo se reúnen, ¿no? Digamos, algo así. Cómo hace el seguimiento de lo que trabajan las maestras, ¿no? Esto también, ¿no? Siempre tratando de hacer preguntas abiertas, más que nada. Alguna a lo mejor entra, digamos, pero de las otras, pero entonces uno se dice, bueno, ¿y por qué? Digamos, ¿no? Si nos sale alguna así más cerrada. Pero en principio tratemos de tener preguntas como más abiertas, ¿no? Digamos. ¿Qué más? Profe, ¿puede ser también de cómo es la relación con las docentes? De si son de trabajar juntos todos en equipo o capaz trabajan más individual. Sí, sí, está muy bien. Sí, sí, me parece bárbara esa pregunta. Sí, cómo se relacionan, cómo organizan, cómo se relacionan las maestras y maestros entre sí, con el equipo directivo, y cómo planifican, digamos, cómo se organizan para planificar, ¿no? Digamos, esto tiene que ver. Y ahí no, vamos a entender si hay acuerdos, si no hay acuerdos, si cada uno hace lo que quiere sin ponerse, digamos, sin hacer acuerdos, ¿no? Profe, ¿podrá ser si hay, o sea, siguiendo la línea de esto que dice María Elena, de si hay un proyecto institucional? O Bien, sea, entonces, pero digo, si hay un proyecto en que todas las docentes trabajen así, es como un poco lo mismo, ¿no? Pero claro, porque puede ser que haya un proyecto que organice la tarea de todos,
para siempre, para todo, o puede haber un proyecto para algún momento determinado, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cuáles son los proyectos que hay en esta escuela, digamos? Entonces ahí ya ella nos va a contar. Bueno, tenemos el proyecto institucional que es este, pero después también tercer grado tiene el proyecto de tal, o tal tiene el proyecto de radio, qué sé yo. Entonces, al ver cuáles son los proyectos que hay en esta escuela, ya es una pregunta amplia y a ella todo lo que va a asociar con proyecto lo va a decir, ya sean proyectos didácticos, proyectos sociales, proyectos, ¿no? Entonces, esa es una pregunta bien amplia y está buena. ¿Mm? ¿Algo más? ¿No puede ser la relación con las familias, con los padres? Claro, sí, eso también. Sí, cómo es la relación con la comunidad, con los Claro, padres. Sí, cómo trabajan con los padres, hay reuniones y sí, si, sí. si los involucra en ciertos proyectos, em, ese tipo de cosas. No sé si es Claro, como... y eso lo vamos a ver también, digamos, después, lo vamos a ver, muchas de las cuestiones estas después lo vamos a ver si realmente se evidencian o no en el cotidiano, ¿no? En lo que pasa en las aulas, tanto en los carteles, ¿no? Si no hay ningún cartel que invite a la comunidad a nada, entonces, bueno, todo lo que nos dijeron puede ser que no sea tan así, digamos, ¿no? Porque en general hay invitaciones a la familia, hay algo para la familia, ¿no? Digamos, y capaz que, bueno, en algún lado, o en los cuadernos, o en las paredes, digamos, entonces capaz que, bueno, a lo mejor que sí, sí, nos pintan una cosa, o sea que todo, digamos, nos va a sumar para poder entender cómo... Profe, Sí. y perdón, y esto que también decía Flor, ¿no? De si trabajaban con las familias, ¿podrá ser también si tienen articulaciones con otras instituciones? Sí, claro. Sí, sí, eso también. Va como Eh, un poco en la línea, ¿no? sí, Va, sí, igual no es lo mismo trabajar tal vez con la comunidad que con otras instituciones, pero sí, tal pero no, vez, si están en el barrio, también es la comunidad educativa, también forma parte de la comunidad, digamos, cómo se relaciona, si tienen alguna relación con otra organización, digamos, que esto lo vieron en campo uno, ¿no? Digamos, vieron que hay organizaciones, entonces, bueno, si, si hay alguna organización que trabajen en red o que interactúen también, a veces hay bibliotecas, a veces hay alguna... hay un centro cultural, digamos, hay diferentes, ¿no? Hay diferentes organizaciones que, bueno, que hacen actividades con la escuela, ¿no? O sea que, bueno, eso también está bueno Creo saber. que Sebastián había planteado cómo es la imagen de la escuela de la comunidad, ¿no? Que tiene algo así como podríamos preguntarles, creo. Sí, en Que realidad esa es la más para imagen de... preguntarle a los padres, a las familias, que si el día que vamos, qué sé yo, estamos ahí, porque la maestra nos va a decir, y sí, tienen las familias acá, todos los quieren mandar, porque, ya, entonces, en realidad eso es más para preguntar cuando uno va en la puerta de la escuela, hace mucho que los traen, ¿por qué? ¿Por qué eligieron esta escuela? Y algunos ahí porque me queda de cerca, vivo acá al lado, vivo a 3 cuadras, y otros porque ay, porque vinieron todos mis hijos, vine yo, me encanta cómo enseñan, bueno, son diferentes. Eso es más para hacerle a la familia esa pregunta. ¿Y qué espera la escuela de los chicos? Sí, está bien, puede ser, claro. ¿Algo más? Puede ser algo relacionado con cuáles son, no sé, cree ella que son los principales problemas o virtudes que presenta la escuela.
sí, está muy buena esa. Eso también es una muy general, entonces ahí va a empezar a hablar, claro. Sí, esa es muy general, está buena. ¿Cuáles son las virtudes, cuáles son las fortalezas o ¿no? Digamos, las virtudes o fortalezas de la institución y cuáles son, ¿qué dijiste? Como la oposición, Problemas que presentan, los problemas o... dificultades. Sí, está muy bien. Esas son como, ustedes organicen, ¿no? Como las personas, las de la directora en sí como persona, como directora en su, después las otras generales de la escuela, ¿no? Digamos, ¿no? Las de, la directora como ella, como su función, como, bueno, todo eso, su recorrido, por un lado, y por otro, la de la escuela en general. Entonces, bueno, organicen para el día que vayamos, digamos, para que las tengan a mano y las tengan, sí, como separadas, ¿no? Y también fíjense de que si ya la respondió, no volver a preguntar sobre eso, ¿sí? Porque a veces las tenemos y le volvemos a preguntar y ya lo dijo antes, ¿no? Digamos, pero lo dijo cuando le preguntaron sobre cuáles son nada, cómo se organiza, qué sé yo, ya lo contó todo, pero nosotros lo teníamos aparte y lo volvemos a preguntar, o sea, prestemos atención en eso. Cuando hacemos las preguntas, nada, si está, si ya lo contestó en otra, no volver a preguntar. Profe, también puede ser de cómo se manejaron durante la pandemia, durante la cuarentena, que era todo virtual, y cómo se empezaron a manejar ahora que volvieron las clases presenciales. Ah, esa es una ¿Hubo pregunta alguna interesante. dificultad o cambios? Claro, porque nosotros vamos a encontrar a los grados, a los chicos y a las chicas también, digamos, como consecuencia de cómo fue ese recorrido, ¿no? Digamos, cómo pudieron ellos sobrellevar el año pasado y este año, ¿no? Entonces, hasta que están en la presencialidad. Entonces, está bueno hacer esa pregunta, ¿no? Digamos, porque nosotros nos vamos a encontrar, nada, la consecuencia de este año y medio, ¿sí? Entonces, está bueno cómo sobrellevaron el año pasado, cómo trabajaron y, bueno, cómo se encontraron ahora en ahora cuando volvieron, ¿no? Digamos, así que está También bueno. sí notaron cambios en los chicos en cuanto a los aprendizajes o dificultades. Sí, sí, sí. Sí, sí, está muy bien esa intervención, esa pregunta. ¿Mm? Bueno, chicas, me parece que está súper completa. Me parece que ya con todas esas preguntas ya abarcamos todo lo que nos puede llegar a interesar como para dar nuestras prácticas y para empezar a conocer la escuela, ¿no? Digamos. Así que eh, ya está, para las preguntas para la directora, ya está. Lo que vamos a observar, también, ¿sí? Me parece que también con todo esto que dijimos ya está bueno, ¿no? Ya tenemos como un bagaje de sabemos dónde vamos a enfocar y qué tenemos que observar, que nos va a servir después para nuestras planificaciones y para nuestras prácticas, ¿sí? Y bueno, y lo que queda como más es lo de la planificación, que esto es, cuando la concreten, ahí ya vamos a ir viendo, ¿no? Cómo van resolviendo, ¿sí? Entonces, lo que, bueno, vuelvo a reiterar, sería para el miércoles, me empiezan a mandar las planificaciones, ¿sí? Por la actividad, por el campus por actividad, ¿sí? Por ahí. ¿Mm? Y yo se las devuelvo y bueno, y me la vuelven a mandar. Si yo veo que ya es el tope de la cantidad de veces que se puede reentregar, vamos por mensajería interna. ¿Mm? Pero pronto va a abrir el espacio de poner digamos, la planificación. Creo que está abierta, ¿no está abierta? No sé. Creo que sí. Yo no la subí, la subió Leticia, pero A ver. me parece que sí, que... Sí, sí, creo que incluso decía hasta tal fecha, pero bueno, es otra fecha, esa es la que decidieron a la tarde, pero nosotras nos vamos a manejar
mañana. O sea, está abierta hasta esa fecha, pero ustedes me lo mandan miércoles, ¿sí? Empiezan a mandarme, entre miércoles y jueves. Entonces yo empiezo a revisar el miércoles mismo, ¿sí? Sí, está abierta, profe, perdón. Sí. Entonces ahí van poniendo. Entonces es así, ¿no? Yo les mando, ustedes lo revisan, en cuanto antes puedan revisarlo, mejor, me la vuelven a mandar, y así hasta que decimos, bueno, esta parte ya estaría, ¿sí? Bueno, entonces quedamos en eso, en que me van a mandar, y el lunes, a las 8 en punto, si es antes, unos minutos antes, en la puerta de la escuela, ¿sí? De la 147, el lunes que viene. Así que bueno, tenemos que ahí estar puntuales todos de la primera vez que vamos a ir, así que bueno, vamos a ir calculando para poder estar puntual. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces detengo la grabación. Y ya el lunes tienen que estar todas allá. Ahora sí, digamos. Tienen que estar todas. Profe, ¿a qué hora era? A las 8. ¿Antes de las 8 o a las 8 en punto? Si llegan 8 menos 5, mejor. 8 menos 10, mejor, digamos, Pensé ¿no? que íbamos a entrar junto con los chicos. Pensé que entraban -10 los chicos, por eso. Los chicos entran menos 10 en general, ¿no? Bueno, 8 menos 10. Sí, digamos, entre 8 menos 10 y 8, sí. Okay. Depende de la escuela. Hay escuelas donde abren justo a las 8, otras 10 minutos antes. Pero bueno, 8 menos 10 entonces mejor. ¿Sí? Bueno. Esta primera vez, bueno, vamos a ir viendo cuánto tiempo nos lleva, pero bueno, en principio siempre calculamos más y bueno, para llegar en ese momento. ¿Sí? Bien, entonces nos vemos 8 menos 10 en la puerta de la escuela. ¿Sí? Y bueno, y seguimos en contacto por los otros canales.